Buenos días de nuevo a todas y a todos, a los que estáis acompañándonos en sala y también a las personas que les estoy muy agradecida porque son muchas compañeras y compañeros de otras universidades los que nos están acompañando, también de algún modo nos acompañan online, así que también les saludo. La segunda ponencia de esta sesión de la mañana va a estar a cargo del profesor Wilfredo Sanguinetti Raimon, un querido colega y yo creo que ya puedo decir también, si me lo permite, de amigo, muy apreciado y admirado por mí. Voy a hacer un comentario parcial sobre su currículum, en que por alguna razón que explicaré me voy a remontar bastante atrás para luego, pero no haya miedo, que ya dije que era parcial, pero hay razones materiales por las que voy a hacerlo así. Para quienes no conocéis al profesor Wilfredo Sanguinetti, deciros que él empezó su andadura jurídica en Perú, en la Pontificia Universidad Católica de Perú, pero su vinculación con el derecho del trabajo español pues, fue temprana, porque leyó su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Palomeque, que es uno de los maestros del derecho sindical español en esa Universidad de Salamanca. Y me remonto ahí porque ya desde ese momento, como yo creo que no podía ser de otra manera de la mano del profesor Palomeque, pues se interesó por el derecho sindical, que es algo de lo que nos ocupamos precisamente en este proyecto de investigación y en estas jornadas. Y esa tesis tenía el título de lesión de la libertad sindical y comportamientos antisindicales, ¿no? Una primera conexión, como dije, iba a hacer un itinerario parcial y ratione materia, o sea que destacando lo que está conectado con su presencia y su intervención hoy aquí, que avala, por tanto, que estamos ante un gran experto especialista en aquello de lo que va a hablarnos. Ha participado como investigador y dirigido numerosos proyectos de ámbito autonómico, nacional e internacional. De nuevo, elijo destacar aquí los conectados con esta temática, los vinculados a los nuevos contenidos y tendencias de la negociación colectiva de la que nos hablaba magistralmente antes el profesor Cruz Villalón, gran experto también en esa materia. Y ha hablado, esto conecta un poquito más todavía con el tema de su intervención hoy, de la dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española, ¿no? Ha sido otro de sus proyectos de investigación. Tiene numerosas monografías sobre temática muy diversa, pero de nuevo me van a permitir que me centre en aquellas que tienen conexión con temas relacionados con este proyecto y su intervención de hoy, como sobre teletrabajo y globalización en busca de respuesta al desafío de la transnacionalización del empleo, publicada en 2003, o derecho del trabajo, nuevos escenarios, precisamente la animación que aparece en la jornada de 2012. Ha dirigido, sobre todo en los últimos años, pero desde hace ya más de una década, numerosas obras colectivas en las que colaboraron prestigiosos colegas, también de otras universidades, como Sindicatos y Cambios Económicos y Sociales, en 2003, Globalización Económica y Relaciones Laborales, los espacios de la negociación colectiva tras las reformas laborales de 2010, 2011, 2012, la construcción del derecho del trabajo, de las redes empresariales, veis ya claramente la conexión con la ponencia, y el impacto laboral en las redes empresariales, o más recientemente también, bueno, no más recientemente porque aquí invertí un poco el orden, la transnacionalización de las relaciones laborales, ¿no? También conectado con su ponencia. Sus artículos científicos son tantos y tan diversos que ya digo, me disculpo de no hacer un relato más pormenorizado sobre ellos, pero me parece inexcusable referirme a un momento y a un estudio que conocerán bien a aquellas profesoras y profesores de Derecho del Trabajo que nos acompañan, tanto en sala como online, que es su magnífica ponencia con la que inauguró el 29º Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el año 2019, sobre las cadenas mundiales de producción y la construcción de un derecho del trabajo sin fronteras.
Finalmente, y voy terminando para cederle ya la palabra a nuestro protagonista, también quiero poner de relieve que su contribución a la ciencia jurídica y a su divulgación le ha llevado a emprender dos tareas que quiero destacar y que de algún modo son compartidas precisamente con el profesor Cruz, que hablaba antes. Por un lado, la de ejercer como subdirector de una de las revistas jurídico-laborales de mayor prestigio e impacto, Trabajo y Derecho, editada por Wolters Kluwer. El profesor Cruvielon también es quien lidera otra de las revistas de impacto en nuestra disciplina. Y es también, lo destacaba antes Carolina, el profesor Cruz, es autor de un blog que tiene como objetivo, y aquí utilizo sus palabras, sus propias palabras, constituir un espacio compartido de reflexión laboralista desde las dos orillas. Por eso empecé antes también ya hablando de esa doble perspectiva que él puede tener desde las dos orillas del Atlántico, la europea y la americana. Bueno, esa doble perspectiva, en definitiva, en su experiencia personal y profesional, pues yo creo que le permite tener una muy completa e interesante, un muy completo e interesante bagaje para hablar precisamente de la transnacionalización de las empresas y de las redes empresariales, que es sobre lo que va a hablarnos las relaciones colectivas en ese ámbito en el día de hoy. Yo quiero terminar agradeciéndole a él y en general, ya que estoy aquí ahora, aprovecho para hacerlo a todos los ponentes que hayan aceptado, todos ellos, nuestra invitación de manera muy amable, de manera además casi inmediata, pese a las numerosísimas tareas que les ocupan y pese a esa dificultad a la que hizo ahí antes referencia Luis de llegar a Asturias, que no es precisamente un territorio, y en el caso además de Wilfredo, cambiando de medios de transporte, ya casi podemos decir que viene a Asturias por tierra, mar y aire, no tanto, estoy exagerando, pero bueno, que ha tenido que poner un especial empeño y yo por tanto le agradezco esa amabilidad para que comparta con nosotros, con vosotros hoy su sabiduría. Muchas gracias, Wilfredo, y ya sin más tienes la palabra. Muchas gracias, querida Ana Rosa, por tan cariñosas palabras y presentación. Me siento muy contento de estar aquí con todos vosotros, con los presentes y puedo decir casi con los televidentes, ¿no? Que son además, dentro de los cuales he visto a muy queridos colegas y amigos, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí en estas jornadas. Os agradezco mucho a ti, Ana Rosa, a Luis Antonio, por esta invitación, en un momento además tan especial, ¿no? Como es el de balance y cierre del proyecto AUNAS, me sumo a la propuesta, AUNAS, mediante la realización de esta jornada. Para mí significa mucho por el contenido simbólico que tiene esta actividad y por lo que significa también estar en Oviedo dentro de mi trayectoria personal. Mi gratitud infinita a vosotros por esta invitación, mi saludo a los colegas que están presentes, queridos compañeros de la Universidad de Oviedo. Estoy muy contento además de compartir mesa y muy honrado con profesores a los que quiero y admiro tanto, como el profesor Jesús Cruz, el profesor Estefano Belomo. Sé que la profesora Pilar Rivas Vallejo está conectada, ¿no? No sé si va a venir. Yo juré durante la pandemia, ¿no? A Dios pongo por testigo que nunca más vendré a una actividad y me marcharé inmediatamente, pero me ha pasado como, ¿no? Debo estar, compartir más con los compañeros, visitar la ciudad, pero me ha pasado que tengo clases mañana, hay un montón, entonces también me voy a tener que marchar muy a mi pesar, pero he querido estar hoy con vosotros y lo voy a hacer, lo estoy haciendo con mucha alegría. Bueno, lo que me corresponde es hablar de las relaciones colectivas de trabajo en las redes empresariales como uno de esos nuevos escenarios laborales. Y claro, al hacerlo, yo quisiera, o creo que debo evitar incurrir en un triple reduccionismo. Triple reduccionismo que consistiría en lo siguiente. En primer lugar, identificar las redes empresariales con las redes de subcontratación. En segundo lugar, identificar las relaciones colectivas de trabajo en las redes con la regulación legal de las relaciones colectivas de trabajo en este ámbito. Y finalmente esa regulación con las normas que en la actualidad regulan la determinación del convenio colectivo aplicable
a las contratas. Con lo que terminaría yo por hablarles de la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores y en concreto del contenido de su apartado 6. Y claro, yo no voy a hacer esto. ¿Por qué no lo voy a hacer? Por varias razones. En primer lugar, porque si Ana Rosa y Luis hubieran querido que yo hable de esto, pues me lo hubieran pedido. Me lo habrían pedido, me hubieran dicho, bueno, pues háblanos del artículo 42 y yo hubiera dicho, bueno, pues tendré que hablar del apartado 6. Yo ya veo por qué se ríe el profesor Cruz Villalón, ¿no? Hablaré un poquito de esto, por supuesto, ¿no? No hubiera tenido más remedio que hablarles de esto, pues si me lo hubieran pedido, pero sobre todo porque las redes son un fenómeno más amplio y más complejo, bastante más amplio y más complejo que el de las redes de subcontratación, que además a nivel colectivo pues plantean mucho más problemas que los relacionados con la determinación del convenio colectivo aplicable a las contratas. Y además son problemas que han recibido respuesta ya o la reclaman más allá del contenido del artículo 42, apartado 6 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, empecemos por hacer o plantear el enfoque general de la cuestión. Y quizá convendría, para empezar, porque hay la tendencia a identificar las redes empresariales con las redes de subcontratación, por remitirnos a la propia noción, ¿qué son las redes empresariales? Antes que nada. Claro, las redes empresariales son una fórmula de organización del capitalismo del siglo XXI, aunque su origen está en finales de los años 90, que de algún modo suceden al grupo como fórmula de organización empresarial propio del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX, o por lo menos esa es la tesis del gran experto en redes empresariales, mercantilista de la Universidad de Valencia, el profesor Ruiz Pérez, ¿no? Una forma de organización empresarial del capitalismo del siglo XXI que se caracteriza por vincular a empresas que son jurídicamente independientes, pero que han decidido establecer lazos de cooperación entre ellas, recurriendo a fórmulas contractuales de coordinación de sus actividades. Fórmulas contractuales de coordinación de sus actividades con el objeto de desarrollar las distintas fases o las etapas de un mismo proceso productivo, repartírselas entre ellas o en todo caso cooperar entre sí, sin llegar a establecer este reparto, para lograr algún tipo de objetivo común. Por tanto, las redes empresariales son una fórmula intermedia entre la contratación bilateral y aislada entre empresas y la creación de nexos fuertes de tipo corporativo, como ocurre en el caso de los grupos, que son, por tanto, una figura distinta a la de las redes. Ahora, el elemento clave en el caso de la noción de red se encuentra de este modo en las relaciones de coordinación, de cooperación que se crean entre las empresas recurriendo a mecanismos o fórmulas contractuales y no a instrumentos de carácter corporativo o societario. Claro, esto supone que las fugaces coincidencias, los intercambios puntuales, no dan lugar a una red, porque la relación entre las empresas para dar lugar a una red debe ser una relación que, aunque sea flexible, sea una relación dotada de una cierta estabilidad o una cierta permanencia que permita crear una relación, digamos, de interdependencia, de cooperación e interdependencia entre esas empresas, que se vincula en principio, no es total, tiene que ver con la parte de la actividad de cada una que queda relacionada con la actividad de la red y el beneficio que a través de ella obtiene la empresa a partir de esa colaboración. Una parte de la actividad y un beneficio que pueden ser mayores o menores dependiendo de los casos. Fórmulas contractuales, además, en todo caso, que se pueden utilizar para crear una red, que pueden ser muy diversas, todas las que permitan establecer una relación de una cierta duración, de una cierta estabilidad. Por supuesto, los clásicos contratos
de arrendamiento de obras y servicios, las contratas y subcontratas, pero otro tipo de modalidades contractuales atípicas también, de carácter mercantil, los contratos de fabricación o suministro periódico de productos o servicios, lo que los italianos llaman la subfornitura, los contratos de concesión mercantil, la franquicia, incluso estructuras consorciales de colaboración como las UTES, por ejemplo, las uniones temporales de empresas, que no implican la fusión de sus miembros ni el control de ninguno de sus miembros por los demás participantes. Entonces, claro, esto supone que las realidades pueden ser una realidad, las redes pueden ser una realidad compleja, una realidad poliédrica, que no responde a un único modelo o patrón, porque pueden formarse recurriendo a fórmulas muy diversas, ¿no? Que responden además a objetivos distintos y que pueden dar lugar además a relaciones o vínculos entre las empresas de la más variada naturaleza e incluso, ojo con esto, de la más variada intensidad. La tipología, por tanto, de las redes puede ser amplia y compleja. Podemos distinguir brevísimamente entre redes horizontales, donde hay la cooperación tiene que ver con la elaboración o comercialización de un bien al que se dedican por igual varias empresas, redes horizontales, o puede tener que ver con la participación en un mismo ciclo, una misma cadena productiva, donde hablamos de redes verticales. Asimismo, puede haber redes paritarias, donde hay una influencia recíproca entre las empresas, donde ninguna domina a la otra, y puede haber redes jerárquicas, incluso profundamente jerárquicas, caracterizadas por la influencia dominante de una empresa sobre otra o sobre otras a partir de razones contractuales, como pasa en la franquicia, o de el superior poder económico, tecnológico o de mercado que tiene una empresa sobre las demás. También es importante, aunque parezca una tontería, pero es fundamental tener en cuenta que hay redes con coincidencia espacial, donde los trabajadores de las distintas empresas comparten un mismo centro de trabajo o espacio, y otras sin coincidencia espacial, e incluso redes locales, todas en el mismo territorio, y redes transnacionales, como son las representadas por las cadenas de valor de las empresas multinacionales, tema sobre el cual vengo yo últimamente trabajando. A este tema está dedicado el proyecto Traslab que dirigimos el profesor Vivero y yo en la Universidad de Salamanca, así como el proyecto RedLab, estuvo dedicado a las redes de ámbito, estuvo dedicado anteriormente a las redes de ámbito local. Entonces, estamos más allá, claro, de un fenómeno que vaya simplemente que tenga que ver con las contratas y subcontratas, muy importantes, por supuesto, reguladas por el artículo 42. Esto es más, es un fenómeno más amplio. Y además, que tiene o puede tener repercusiones laborales que van más allá de el puro riesgo de insolvencia del contratista, al que preocupa especialmente el artículo 42, responsabilidad solidaria. Todo eso tiene que ver con la posibilidad de que el contratista sea insolvente y los trabajadores se queden sin cobrar como principal riesgo de la contrata, o con el riesgo de que haya una cesión ilícita de trabajadores, que sea utilizada la contrata como instrumento de encubrimiento de la existencia de una relación directa con el empleador real para eludir responsabilidades, tema que le preocupa al artículo 43. En realidad, este es un fenómeno que está en condiciones de desplegar un efecto cierto, tangible, sobre todos, prácticamente todos o todos los presupuestos y las instituciones del derecho del trabajo y sobre todas las fases o etapas del desenvolvimiento de la relación laboral, aunque no siempre en el mismo sentido. No, aunque tendemos a verlo así, no siempre en el mismo sentido. La mejor prueba de eso, porque no voy a hacer ahora yo el recuento completo, es el impacto ambivalente o incluso contradictorio que puede tener la colaboración interempresarial o en red sobre los salarios. Bueno, aquí tenemos que tener presente que como en una red cada grupo de trabajadores depende de un empleador o un empresario distinto, sus condiciones laborales no tienen por qué ser las mismas, pese a que todos, por lo menos en una red vertical, están integrados dentro del mismo proceso productivo global. Las condiciones
como pasan a depender de empleadores distintos, pasan a fijarse separadamente en función de las circunstancias particulares de cada una de las empresas y del mercado asociado a cada una de las empresas. Y claro, esto es algo que propicia en algunos casos, miren por dónde, una mejora de los salarios, que es conveniente, que es bueno para los trabajadores. ¿Cuándo? Pues cuando se trata de empresas que desarrollan tareas que son de especial valor para el conjunto de la red o la empresa principal, o tareas que requieren un elevado nivel tecnológico, donde no es fácil sustituir al contratista, o un elevado nivel de inversión, o son tareas muy complejas. En estos casos, normalmente la separación conduce a una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Pero en otros casos, en cambio, esta misma separación puede dar lugar a una degradación, incluso muy importante, de los salarios, en particular cuando se trata de actividades poco complejas o con un elevado nivel, un valor añadido, fácilmente sustituibles, y más aún si esas tareas se ubican en países menos desarrollados, si encima podemos externalizar la producción de nuestras prendas y llevarla pues a Bangladesh. Bueno, claro, la cuestión es aquí cómo nos planteamos la posibilidad y la pertinencia de construir mecanismos capaces de poner límites a este inquietante efecto dualizador y degradatorio que trate de algún modo esos mecanismos de evitar que el empleo en las redes se desenvuelva en esas condiciones de precariedad salarial y que finalmente el uso de la red se convierta simplemente en una forma fácil de reducir salarios y condiciones laborales. ¿Cómo conseguir esto, pero sin que esto a la vez limite, porque no tendría por qué, el potencial de mejora que la participación en una red puede suponer para determinados trabajadores? Y claro, esto nos conduce, porque dirán, a ver cuándo Sanguinetti empieza a hablar ya de las relaciones colectivas. Bueno, pues esto nos conduce directamente al tema que nos interesa, a lo que me han pedido mis queridos compañeros, ¿no? El de los efectos del fenómeno reticular de las redes sobre los instrumentos de autotutela colectiva, porque claro, para eso están precisamente, en principio, esos instrumentos de autotutela colectiva deberían ser las herramientas para hacer frente a esos efectos negativos cuando sea necesario, sin impedir, en su caso, ese efecto positivo. Y claro, entrando en los efectos, aquí lo que hay que tener, me parece, en cuenta, la clave fundamental, viene dada por el hecho de que el modelo organizativo en red, basado en la fragmentación de los procesos productivos, socava esa base material unitaria sobre la que se ha venido construyendo el ejercicio eficaz de los derechos colectivos. La empresa es una, los trabajadores están agrupados, a partir de ahí un interés colectivo y vamos todos juntos a defenderlo, ¿no? Aquí el modelo de red impide o dificulta considerablemente la construcción por los trabajadores de esos vínculos de solidaridad, esos vínculos de contrapoder colectivo que permiten a los trabajadores formar estas organizaciones y ejercer estos derechos en clave reequilibradora de una relación en principio desigual. ¿Por qué es así? Bueno, para empezar, el hecho de que el sujeto empresarial aquí se difumina, se diluye en una diversidad de entidades interconectadas. El proceso en principio es único, pero hay muchas empresas más pequeñas que colaboran entre sí y que son de menor tamaño, pues en primer lugar acentúa las dificultades para el ejercicio individual del derecho de sindicación, de la libertad de afiliación, de integrarse a un sindicato. ¿Por qué? En primer lugar, por la mayor proximidad al empresario. No estamos hablando que yo me voy a sindicar en una gran empresa donde da igual, donde para nadie, me voy a tener que sindicar en una empresa donde somos 10 o 15, donde el empresario lo va a advertir especialmente y lo puede hasta ver con muy malos ojos, ¿no? La mayor proximidad del empresario, por tanto, hace más vulnerable
a los trabajadores frente a cualquier represalia. Es más difícil sindicarse en ese caso, ¿no? Y además, ese modelo, esa reducción de la empresa y la proximidad al empresario también hace al trabajador más proclive a asumir pues, una visión individualista de su rol en la empresa, que es un colaborador, que es importante, que sería una traición afiliarse, que yo aquí cumplo un rol distinto, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que hay que sumar, pues en muchos casos, la mayor precariedad y rotación que caracteriza el trabajo en ciertas redes, sobre todo en las redes verticales, los trabajadores en muchos casos, esto se está intentando a partir de la reforma revertir, la reforma última, pero son relaciones muy precarias. Entonces, porque ahora los trabajadores están vinculados a un ciclo, a la duración de la relación de su empleador con la empresa líder de la red, cuando estamos en una relación vertical, y entonces pues claro, su relación tiene un problema de caducidad, o puede tenerlo, eso no lo ha terminado de resolver la reforma del todo, ¿no? Del todo. Y claro, sindicarse en esas condiciones pues es más difícil. Claro, a su vez, los sindicatos tienen más dificultades, claro, para desplegarse en ese espacio más fragmentado. No es lo mismo penetrar en una gran empresa que en un montón de pequeñas empresas con trabajadores precarios muy próximos al empleador, con tendencia a asumir esa visión, ¿no? Pero incluso dirá, bueno, pero los órganos de representación unitaria, comités de empresas y delegados de personal, aquí no hay problema porque esto se genera, aquí no hay que afiliarse, ¿no? No hay que afiliarse, es uno de los secretos del sistema español, en mi opinión, ¿no? Aquí no hay que afiliarse, pero igual la formación de órganos de representación unitaria, pues, se ve afectada, ¿no? Porque la reducción del volumen, el número de trabajadores de las empresas, pues, reduce el número de representantes que se pueden elegir en cada caso, los atomiza, o incluso si la empresa de plazo muy pequeña, pues impide sin más la formación del órgano, ¿no? Y luego, claro, limita también las posibilidades de que ese órgano más pequeñito, más cercano al empresario, pueda realizar una eficaz y una autónoma acción representativa y una acción sindical eficaz. Los ejemplos de instrumentalización, de representaciones unitarias para firmar estos convenios colectivos, de los cuales vamos a hablar luego, de empresas multiservicios, nos da una buena prueba, porque esos han sido firmados con representantes unitarios, ¿no? De qué es lo que puede pasar o pasa en estos casos. Bueno, pero sobre todo la clave, me parece a mí, está en, lo más relevante está en la difuminación del interés colectivo, de los trabajadores que se producen en estos casos, porque el interés colectivo finalmente se transforma en una especie de caleidoscopio de perspectivas diferentes que están originadas por la pertenencia de cada grupo de trabajadores a una empresa distinta que está situada en un espacio distinto de la red, lo cual determina que sus intereses no sean necesariamente los mismos. Si yo soy un trabajador de núcleo, pues tengo unos intereses y trabajo para la empresa principal, pero si yo soy un trabajador periférico, tengo otros intereses que incluso puede que estén en contradicción con los intereses de los primeros. Y entonces elaborar a partir de aquí reivindicaciones comunes por las organizaciones sindicales, realizar una defensa colectiva de un interés colectivo que se ha difuminado, pues es sumamente difícil. ¿Qué pasa con la negociación colectiva en las redes empresariales? Bueno, para empezar, tengo la impresión de que el convenio colectivo de empresas se convierte en un instrumento regulador inadecuado o incluso inviable tratándose de el trabajo en las redes empresariales en muchos casos. ¿Por qué? Primero por el escaso tamaño de las empresas. Son empresas en muchos casos de una dimensión muy reducida como para meterse en ese jardín, ¿no? de negociar un convenio colectivo propio, ¿no? En segundo lugar, y esto es muy importante, por la escasa capacidad de regulación autónoma que muchas empresas tienen en relación con la negociación colectiva. Porque claro, si yo trabajo en una red jerárquica y estoy sujeto a que y mi retribución es lo que me paga
la empresa principal, mi capacidad para poder negociar un convenio colectivo y ceder u ofrecer condiciones laborales a mis trabajadores está limitada por la decisión de la empresa principal. Entonces, poca posibilidad tengo. Mira, chico, yo te doy, yo podría aprobar esto, pero si a su vez la empresa principal lo tiene en cuenta. Lo tiene en cuenta, ¿no? En las redes jerárquicas y verticales esto pasa con claridad. Entonces, poco sentido tiene celebrar un convenio colectivo en estos casos, o es un convenio colectivo pues de reparto de mínimos, ¿no? Entonces, ¿cuándo son los convenios de empresas son viables en las redes? Para las empresas medianas y grandes que están al frente o en un lugar alto o tienen una posición importante dentro de las redes, dentro de una red, ¿no? Donde, claro, aquí el convenio colectivo, miren, sirve para marcar las diferencias. Marcar las diferencias entre el personal de núcleo o el personal de esas empresas especialmente situadas y el personal periférico, que trabaja en empresas pues sustituibles con las condiciones a las que me referí. Entonces los convenios colectivos en las redes sirven para eso, no para equilibrar, sino para desequilibrar. Pero desde esa perspectiva, en este caso de mejora, en algunos casos, porque en otros los convenios son usados o han sido usados como fórmula para degradar condiciones laborales de los convenios colectivos del sector, para reducir condiciones laborales. Oiga, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues esto es posible para empezar con la anuencia de unas representaciones de los trabajadores, órganos de representación unitaria, pues no expertas, y con escasa capacidad de resistencia. Le dicen al delegado de personal, oye, firmas esto o es que no podemos continuar, ¿no? Y así es como ha ocurrido, pero además incentivado o patrocinado por el legislador. No es cuestión de aquí de que esto ocurra al margen de la ley, el legislador lo promueve, lo ha promovido. ¿Cómo? A través de la introducción de la prioridad aplicativa del convenio de empresa que precisamente permitía ese uso en esta clave degradatoria del convenio colectivo de empresa. Entonces el convenio colectivo de empresa sirve para todo, menos para reequilibrar. Pero claro, también la fragmentación empresarial tiene efectos corrosivos sobre la función uniformadora de los convenios colectivos del sector. Salvo cuando las unidades han sido definidas con amplitud. Esto lo tenemos en España en algunos sectores, yo qué sé, la construcción, el metal, esto lo conoce mucho mejor que yo el profesor Cruz Villalón. Pero cuando no es así, cuando los sectores son fragmentados, yo qué sé, el transporte, por ejemplo, u otras actividades, la fragmentación determina que los trabajadores de una red finalmente, aún participando de una misma actividad productiva, estén sujetos a convenios colectivos distintos. Si formaran parte de la misma empresa, estarían sujetos todos al mismo convenio, pero como son parte de empresas distintas y realizan actividades no distintas, aunque integradas en un mismo proceso productivo global, finalmente están sujetos a convenios colectivos diferentes cuyo nivel de protección no es necesariamente el mismo, en algunos casos menor, en algunos casos mayor, pero en otros menor. Y claro, esto puede propiciar, por supuesto, la parcelación de los procesos productivos, la externalización de actividades que realizan las empresas principales, dirigidas sobre todo ¿a qué? A trasladar ciertas actividades no nucleares al ámbito o al espacio de convenios colectivos menos protectores para conseguir pues, una reducción de esa protección. Pero incluso dar lugar a la creación de unidades nuevas, a procesos de secesión convencional vinculada con la creación de convenios específicos para ciertas actividades, dirigidos a establecer no una regulación necesariamente adaptada a esas actividades, seguramente también, pero sujeta a condiciones inferiores para determinados ámbitos. Esto lo estudió en su día con especial cuidado el profesor Ricardo Escudero
y nos aportó una serie de ejemplos muy importantes de este tipo de situaciones. Lo que pasa es que la autonomía colectiva representa también un instrumento especialmente idóneo, miren por dónde, especialmente apto para identificar a las redes como fórmula organizativa y construir respuestas para muchos de los problemas que estoy planteando, incluida esa diferencia abismal de condiciones laborales entre los trabajadores que colaboran en el mismo proceso productivo. Esto sobre todo en el caso de redes verticales y jerárquicas, más aún si hay coincidencia espacial. Porque aquí la interconexión de las actividades, la coincidencia en el espacio además y en el tiempo permite generar una especie de cultura de la red y favorecer la creación de unidades de negociación que de algún modo atrapen la complejidad de la red y traten de asegurar una base común o unos beneficios básicos razonables para todos los trabajadores pertenecientes a la red. Hice muchas pijadas. Atrapar la complejidad de la red a través de la autonomía colectiva, por tanto. Lo que pasa es que esto, para que funcione, requeriría la participación de la empresa líder o la empresa principal de la cual dependen los contratistas. Esa empresa tendría que dar soporte a los superiores costes que tendría esa negociación en el seno de la red. Claro, una cosa que parece imposible. No, ¿por qué? No le interesa, ¿no? Al contrario, si su objetivo es degradar condiciones. Pero esto puede ocurrir. ¿Cuándo? Pues cuando a la empresa principal le interese asegurar la estabilidad. Voy a volver sobre esto. De la colaboración con esas empresas. O cuando la importancia de los contratistas o la implantación sindical dentro de la red lo justifique. Ya hablaré de esto y utilizaré el concepto de riesgo operativo. Por último, ¿qué pasa con el derecho de huelga? Pues el derecho de huelga se ve afectado en su efectividad, aunque de modo ambivalente. Esto es importante, lo vamos a ver inmediatamente, de modo ambivalente, la ambivalencia como elemento clave del tratamiento de esta cuestión. Bueno, porque aquí es evidente, claro, que la fragmentación de los intereses colectivos, de la que he hablado, la reducción del espacio de la empresa y por tanto de ejercicio del derecho de huelga, el alejamiento del impacto del ejercicio de huelga, de la base real de poder. Yo hago la huelga contra mi empleador, pero quien puede reivindicar, quien puede solucionar el conflicto y conseguir que verdaderamente mejore mi salario es la empresa principal, pues todo eso reduce por lo general pues, la efectividad de la huelga como medida de presión. Aunque esto puede verse matizado en las redes verticales de subcontratación, especialmente si hay coincidencia espacial nuevamente, porque puede generarse nuevamente una conciencia colectiva, una cultura de red en torno a intereses comunes que favorezca pues, que se elaboren plataformas comunes y que haya un ejercicio común o conjunto del derecho de huelga. Pero sobre todo, y esto es lo fundamental, incluso de toda mi intervención, tenemos que tener en cuenta algo que a veces perdemos de vista, que es que la articulación en red de los procesos productivos rompe la unidad de la empresa tradicional, como hemos visto, pero ojo, a costa de crear relaciones de interdependencia entre las empresas, algo que decía el profesor Rodríguez Piñero hace un montón de años. La relación de subordinación interna al contrato se cambia por relaciones con otras empresas de interdependencia y a veces de subordinación externa al contrato de trabajo y entre empresas. Y claro, ¿esto qué determina? Que cuando los vínculos funcionales entre las empresas son muy grandes, la huelga adoptada por los trabajadores de una empresa de la red está en condiciones de afectar al funcionamiento de todas las empresas de la red, incluido el funcionamiento de la empresa principal. El impacto de la huelga en las redes no solo no se reduce en estos casos, sino que se multiplica, porque los trabajadores de una empresa hacen huelga, pero el efecto
el efecto termina siendo un efecto que impacta sobre toda la red y sobre la empresa principal. Y claro, sobre todo, nuevamente en las redes jerárquicas verticales, el ejercicio de la huelga supone finalmente romper la división formal o restablecer la unidad del proceso productivo, romper esa división formal de esferas generada por el por la organización reticular. La presión, además, en estos casos, no solo recae sobre el empleador, que poco tiene que decir en muchos casos, sino sobre el sujeto o los sujetos, la empresa líder de la red, sobre todo, que tienen el poder dentro de la red y de cuya decisión depende la solución del conflicto. Que las reivindicaciones de los trabajadores sean atendidas o no, no depende de su empleador puede estar incluso de acuerdo, pero eso depende de que la empresa red, líder de la red, sea quien finalmente mejore las condiciones de la contrata. Claro, bueno, dicho esto, lo que procedería es abordar la denuncia y incluso el lamento, ¿no? El lamento, los laboralistas hemos tenido una época de lamento, ¿no? De una época deprimente, ¿no? O depresiva, ¿no? Y más los latinoamericanos, ¿no? Lamento, ¿por qué? Pues por la falta de adaptación del ordenamiento laboral a las necesidades productivas, incluso por la falta de adaptación de la praxis de los sindicatos a esta realidad. Aquí nada funciona y por lo tanto necesitamos cambios profundos en el ordenamiento laboral. Bueno, hombre, sí, claro que los necesitamos, por supuesto. Pero la verdad, queridos amigos y amigas, es que en los últimos años han empezado a producirse esos cambios, han empezado a construirse herramientas para hacer frente a esas necesidades. Y se han empezado a producir en el ámbito de los propios derechos colectivos. O sea, ya hay respuestas. Yo me voy a referir a dos en particular. La primera está representada por la creación en el año 2011, cuando era secretaria de Estado, nuestra querida colega Mariluz Rodríguez Fernández, de un novedoso supuesto de legitimación para legitimar convenios colectivos. Miren por dónde. De empresas en red, lo llama así la exposición de motivos, artículo 87, apartados 1 y 3b. Convenios colectivos definidos como convenios que afecten a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominalmente identificadas en su ámbito de aplicación. Esto es un convenio de red, precisamente. Y claro, estos convenios colectivos serían precisamente esa herramienta que serviría para atrapar la red como fórmula organizativa e introducir una regulación completa o al menos una base común de condiciones laborales para todos los trabajadores que participan en la red, que complemente el contenido de los convenios sectoriales, de los convenios de empresa, que sean de aplicación. Incluso en la prioridad aplicativa está previsto del artículo 84.2 está prevista que también rige no solo para el convenio de empresa, sino para el convenio de red, aunque con una función seguramente distinta. Lo que pasa es que, esta es la pregunta, ¿por qué si está previsto estos convenios de red prácticamente no existe? Es el único, yo no he seguido indagando, no he podido indagar últimamente, pero el único convenio que yo conocía así importante era el convenio de empresas de limpieza vinculadas a, me parece que era la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? Tenía que ver nada más con eso. Pues ¿por qué es así? Pues porque este tipo de convenios, para que funcionen, necesitan de la intervención de soporte de la empresa principal, aquí las instituciones públicas, ¿no? Vascas que dieron soporte a ese convenio colectivo para que se permitan unas condiciones de trabajo que justifiquen la celebración. Pero claro, una intervención a la cual la empresa principal se puede negar según la jurisprudencia, incluso cuando sea evidente que la atención de las reivindicaciones de los trabajadores de la red depende de la participación de esa empresa. La empresa puede negarse, lo tiene dicho el Tribunal Supremo, no es el empleador, etcétera, o empresario. Y entonces así las cosas, la simetría en las condiciones de trabajo en las redes no solo se ha cortado, no solo se ha acortado, sino que se ha aumentado, se ha incrementado. Miren por dónde, pese a esta previsión, con la introducción de la prioridad aplicativa del convenio empresarial sobre el convenio sectorial, también en materia salarial,
introducida en 2012, que condujo, como bien sabemos, a una instrumentalización del convenio colectivo de empresa como figura y de las representaciones unitarias de los trabajadores, que fue especialmente relevante en los convenios colectivos de las llamadas empresas multiservicios. Claro, este es un efecto degradatorio que la reforma de 2021 trata de corregir. ¿Cómo? Excluyendo, como bien sabemos, la cuantía del salario y de los complementos salariales de las materias sujetas a la prioridad aplicativa del artículo 84.2. Ya no hay prioridad aplicativa en materia salarial. Pero ojo, ojo, siempre y cuando el convenio sectorial sea anterior al convenio colectivo de empresa, porque si no, regla priori in tempore. Sin que se haya además derogado esa prioridad aplicativa que sigue vigente para otras materias y que sin que se haya suprimido la posibilidad de descuelgue del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, aunque este es otro tema. Esta es una reforma clave, por supuesto, es quizá lo más importante para algunos compañeros que se ha hecho en la reforma de 2021. Pero que sirve sobre todo para atajar los abusos en el uso del convenio colectivo de empresa, los excesos que se han venido produciendo, pero que no ataca el problema de fondo de la disparidad de condiciones laborales. No lo ataca porque para eso se supone que está el nuevo texto del apartado 6 del artículo 42, y aquí entro a lo que yo decía que no me habían pedido mis compañeros, pero que tengo que tratar. Para eso está, o se supone que para eso está el nuevo texto del apartado 6 del artículo 42, dedicado a la contratación y subcontratación, o al menos eso dice la exposición de motivos del Real Decreto Ley 32/2021. Para eso está, garantizar la igualdad, acabar con la isonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, queridos y queridas, yo no estoy seguro de que este precepto lo pueda conseguir. Bueno, es una solución muy compleja, que es fruto de un intercambio de contrapartidas. No es fruto de la búsqueda de una solución racional, de la mejor solución al problema, sino de un intercambio de contrapartidas entre los negociadores, que tiene que ver no solo con el contenido de este artículo, sino seguramente con los contenidos de otros artículos, ¿no? Y cuyo principal efecto finalmente, ¿saben cuál es? Descartar como solución la aplicación del convenio colectivo de la empresa principal a estos trabajos. Eso es lo fundamental. O sea, no aplicar el modelo de las ETTs, de las empresas de trabajo temporal, que se aplique el mismo convenio. No. Esto es lo que venía planteando el PSOE en un famoso proyecto de reforma, ahora queda descartado. Y se opta por otra solución, que parecería ser la aplicación a las empresas contratistas y subcontratistas del convenio colectivo del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata. Idea que recoge la jurisprudencia más reciente, ¿no? Que eso es lo que decía. El convenio colectivo a aplicar es el de la actividad de la contrata. Y claro, lo cual se supone que permite asegurar pues, el salario mínimo sectorial asociado a la actividad efectivamente desarrollada por los trabajadores. Muy bien. Lo que pasa es que ahí no termina el artículo, porque el artículo finalmente no, termina por introducir una regulación que conduce a entender que esta solución, el convenio colectivo de la actividad de la contrata, es una solución doblemente subsidiaria, porque se aplica en defecto de otras dos soluciones que prevalecen. Hay otros dos convenios que deben aplicarse antes que ese convenio colectivo del sector. Primero, aplicar el convenio colectivo de la empresa contratista o subcontratista sí tiene convenio colectivo y este convenio colectivo prevalece de acuerdo con el artículo 84, priori in tempore, como ya pasaba antes. Aquí no hay novedad. O sea, si el convenio colectivo de la empresa contratista o subcontratista es anterior al convenio colectivo sectorial y no hay un acuerdo sectorial vinculante, estatal o autonómico, que exceptúe la regla priori in tempore que fije un salario mínimo sectorial, rige el convenio de empresa, prevalece, aunque fije un salario inferior al convenio del sector. Por lo menos es lo que yo entiendo y lo que entiende el Kinesanco, el profesor Cruz, el profesor Laera, otros compañeros que han estudiado el tema entienden.
Esa es la primera solución, convenio de empresa. Segunda solución, dar preferencia al convenio colectivo sectorial diferente del convenio de sector de la actividad, que pueda resultar aplicable conforme a las reglas del título tercero, como hasta ahora también. Claro, lo cual remite a varias opciones, el profesor Cruz las ha identificado perfectamente, acuerdo sectorial vinculante, por supuesto, de acuerdo con el contenido que ha apuntado, pero también un convenio colectivo de un ámbito funcional distinto y más amplio, ¿no? Con el convenio de contact center, por ejemplo, ¿no? Que incluya la actividad de la contrata, o incluso, miren por dónde, un convenio colectivo de empresas multiservicios, según se ha destacado también por varios compañeros que mencionaban, el propio profesor Cruz. Entonces, el resultado es un precepto que debe ser leído a la inversa de cómo está redactado. Hay que leerlo al revés, como dice el profesor Laera, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y que en el fondo refrenda el status quo ya existente, dejando además abierta la posibilidad de que se negocie y tenga prioridad aplicativa un convenio colectivo de empresas multiservicios que reduzcan los salarios de los convenios sectoriales, a no ser que exista un acuerdo sectorial estatal o de comunidad autónoma pactado en aplicación del artículo 82.3 que lo impida. Ya sé que los alumnos estarán perdiendo, pero esto tiene la complejidad que tiene, ¿no? De hecho, hay quien opina que en realidad ese es el objetivo encubierto de la reforma, impulsar este tipo de acuerdos como única forma de evitar el convenio de empresas multiservicios. Bueno, dicho esto, que nos puede sumir a todos en un escepticismo absoluto, permítame que presente la segunda respuesta, ya brevísimamente, porque ya estoy en el límite, ¿no? Que viene ensayándose y destaque qué relación tiene esta segunda respuesta desde los derechos colectivos con esta primera, en principio poco productiva. Bueno, esta tiene que ver, esto es muy interesante, importante, con la construcción jurisprudencial en torno al deber de los empresarios que tienen vínculos de cooperación económica y productiva muy intensos, el deber de esos empresarios de soportar ese efecto reflejo, ¿se acuerdan? Que el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, de los empresarios a ellos vinculados, puede tener sobre su proceso productivo, ese deber de soportar el efecto que la huelga de mi contratista tiene sobre la huelga, sobre el conjunto de mi actividad productiva si soy la empresa principal, sin posibilidad de recurrir a un tercero para suplir las prestaciones no realizadas debido a la huelga. No puedo sustituir la actividad que el contratista no me suministra. Bueno, esta es una construcción fruto de una larguísima evolución jurisprudencial, yo lo he rastreado, son 4 décadas, el punto de partida está en un concepto fuerte de huelga de carácter instrumental, que fue acuñado nada menos por la sentencia 1181 del Tribunal Constitucional, la madre de todas las sentencias, y que vino siendo aplicado hasta llegar, ya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a las nuevas formas de organización empresarial. Claro, inmediatamente estarán pensando mis compañeros, oiga, Sanguinetti, ¿pero eso incluye también a las redes empresariales? Claro, ¿por qué lo están pensando? Pues porque en principio las sentencias que se ha pronunciado el Tribunal Supremo tienen que ver siempre con grupos de empresas, desde la primera sentencia del Grupo Prisa del 11 de febrero de 2015 hasta las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 vinculadas también con grupos empresariales asociados a la prensa. Lo que pasa es que yo creo que sí. ¿Por qué creo que sí? Bueno, pues porque los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo en todos estos casos no están basados en la sola existencia de una relación de grupo. Si así fuera, si era como pertenecen al mismo grupo, no se puede llevar a cabo esa sustitución, pues estaría claro, aunque sería seguramente exagerado. Bueno, en fin. Aquí los argumentos tienen que ver con, según la primera sentencia, la existencia de una especial vinculación entre los huelguistas y las empresas que efectuaron la sustitución. ¿Por qué? Porque la actividad de los huelguistas, Presprin, que imprimía los diarios del Grupo Prisa, no supone sino una parte del ciclo productivo global de todas las empresas del grupo.
o en el segundo bloque de sentencias, porque el grupo funciona como textos de las sentencias, una organización productiva o comercial, fin de la cita, habiendo producido la sustitución, una radical alteración de las dinámicas de funcionamiento coordinado de las empresas del grupo. Fin de la cita, nuevamente para recordar a un antiguo mandatario. Bueno, y claro, todo esto nos permite advertir que la clave no está aquí, claro, en la relación orgánica, corporativa en las empresas, sino en la estrecha vinculación funcional que existe entre sus actividades. Y si esto es así, esta es una construcción que resulta plenamente aplicable en los casos en que esa vinculación exista al margen de la existencia de un grupo, de forma que podamos entender que existe esa misma falta de autonomía funcional y económica y de decisión del empresario afectado de la huelga, por la huelga, ¿no? Empresario afectado de la huelga que se ve constreñido a ser una pieza más de una estrategia empresarial que está decidida y que sirve a otro empresario y, dependiendo de la solución del conflicto finalmente de la decisión de ese empresario. Aunque no haya jurisprudencia, yo creo que esta construcción es plenamente aplicable a estos casos. Y claro, asegurar este resultado, y ahora sí, termino, y hacer un uso sindical de este resultado es una necesidad muy importante, de enorme importancia para el futuro de la regulación de las condiciones de trabajo en las redes empresariales. De hecho, puede representar la pieza que nos faltaba para conseguir una vincular a la empresa principal en esos procesos de negociación colectiva de redes empresariales que se crearon en el año 2011. Sobre todo si se interpreta, cosa que sustenta el profesor Vivero, Juan Vivero, querido colega y amigo, codirector del proyecto Translab, máxime si interpretamos que el deber de soportar los efectos de la huelga implica también el deber de negociar con los representantes de los huelguistas la solución del conflicto. Cosa que es razonable porque ¿por qué yo me tengo que soportar una huelga y no puedo participar? Debería poder participar. Artículo 8.2 del Real Decreto Ley 17/77. Bueno, sea así o no el tema del deber de negociar, yo creo que la existencia de ese deber de soportar la huelga, pues es capaz de conducir a las empresas principales a adoptar políticas para reducir ese riesgo operativo. El modelo en red es un modelo muy vulnerable. Ese riesgo operativo de que se realice una huelga de los contratistas que la empresa principal no puede eludir, lo cual lo puede conducir a implementar políticas dirigidas a hacer sostenibles sus redes de subcontratación, también desde el punto de vista social, poniendo límites pues, a esa degradación de las condiciones laborales. Y además, no, mire, profesor Sanguinetti, yo no me creo que esto sea posible. Es que esto ya viene pasando de forma frecuente, más frecuente de la que nosotros creemos. Lo que pasa es que viene pasando de forma oculta, encubierta e incluso negada. Las empresas lo hacen, pero claro, no quieren hacerlo público y además no quieren que se les obligue, porque así van a tener que hacerlo siempre y no cuando les parezca. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2017 que negó el deber de negociar de Telefónica en el famoso contrato bucle, se partió de que Telefónica se negaba a negociar, pero miren por dónde, Telefónica negoció. Me paso un minutito y lo cuento. Ya estoy pasando excesivamente. Yo no suelo hacerlo, soy muy disciplinado. Pero aquí el tema me gusta mucho y me emociona. Bueno, Telefónica, por las competencias que había en el sector, en los años 10, decidió modificar las condiciones del contrato bucle que aplicaba a sus contratistas y reducirlas drásticamente. ¿Y qué hicieron los contratistas? Pues le dijeron a sus trabajadores que les tenían que bajar las condiciones laborales. Y los trabajadores dijeron que por aquí, que no. Y por lo tanto hicieron una huelga. Una huelga que, según me contaron los de la propia Telefónica, fue horrorosa porque no había forma de sustituir a esos contratistas. Entonces, que incluso demandaron a Telefónica para que negocie. El Tribunal Supremo dijo que no, pero Telefónica negoció otro contrato, exigiendo que esas condiciones luego sean trasladadas a los trabajadores. No vaya a ser que luego te la quedes tú, contratista, y no pasen a los trabajadores. Finalmente, porque no le quedaba otra.
De hecho, la persona que me contaban que se acaba de jubilar, me decía, ahora lo estaban contratando a él para que investigue y asegure que finalmente los contratistas trasladaban esas condiciones a los trabajadores. Entonces esto está en condiciones de funcionar y permitir una transformación de este tipo si se hace un uso sindical adecuado de esta posibilidad. Entonces yo creo que es una construcción clave y nos permite saldar o hablar de una cierta esperanza de una regulación más equilibrada a partir de los instrumentos existentes dentro del ordenamiento español, de los efectos laborales, de las nuevas formas de organización empresarial y del trabajo en las redes empresariales, y permitir que los instrumentos de autotutela colectiva sirvan para la función en la que están construidos también en el ámbito de las redes empresariales. Y ahora sí, doy por concluida mi intervención, no los torturo más y les agradezco por su paciencia. Bueno, pues muchas gracias al profesor Sanguinetti por su completísima y muy clarificadora charla sobre este tema, que es un tema complejo. Ahora tienen la palabra, porque bueno, lo previsto es que haya todavía unos minutos para esto, pues las personas participantes en la sesión, tanto en la sala como recuerdo que también podrían hacerlo las personas que están siguiendo estas jornadas online, a las que pido disculpas por algún pequeño problema técnico que todavía hace poco nos habían referenciado y que por fortuna luego también nos comunicaron que había sido solucionado. Yo estaré pendiente por si también hay alguna pregunta en el chat, pero no obstante, ahora mismo miro al tendido a ver si aquí en la sala presencialmente alguien quiere intervenir. Y no solo puede hacerlo el profesorado, también puede hacerlo el estudiantado, que seguro que con mucho gusto el profesor Wilfredo Sanguinetti, si hay alguna cuestión que haya suscitado vuestra curiosidad o que no hayáis comprendido bien, porque, lo dicho, es un tema complejo, sobre todo para quien a lo mejor no ha culminado sus estudios en materia de derecho del trabajo, pues tenéis la palabra. Cuando hay pocas preguntas es o porque el tema quedó muy claro o porque quedó muy confuso. Tengo la esperanza... Que sea lo primero, ¿no? será lo primero. Bueno, por aquí de momento en el chat no veo. Profesor Cruz Villalón. Solamente porque nadie pregunte, entonces abrir el fuego. Es efectivamente apasionante el asunto este de Telefónica, a ver si nos puedes dar un poco más de detalle cómo se desarrolló esa negociación de Telefónica. ¿Negoció con las empresas contratistas? ¿Negoció con sus trabajadores? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, esto me lo contaron a mí, ya jubilado el que intervino en eso, en una comida en un restaurante peruano, y me dijo que no lo cuente. Yo no lo tengo escrito, ¿no? No lo tengo escrito. Pero como nadie nos está oyendo, ya han pasado varios años, claro, y había otra persona en la empresa. Fue horroroso, Wilfredo, fue horroroso. Fue un mes de huelga donde nos atrasamos porque eran los contratistas que se encargaban del mantenimiento de las redes móviles y atender a los clientes. Entonces se nos cayó todo, se nos cayó todo. Y entonces no negociaron con los trabajadores. Fue una negociación con los contratistas, es lo que yo entendí, ¿no? Una negociación no con los trabajadores, sino interempresarial. Claro, lo cual luego plantea el problema del traslado. Para él, ¿cómo traslado eso? Entonces a este le estaban contratando precisamente para eso. Queremos que tú investigues y veas la forma de que eso lo trasladen, porque ahora puede haber la tendencia, porque la idea era no solamente que ellos cedieron y eso mejoró inicialmente las condiciones y la huelga terminó por ser levantada, terminó la huelga, sino querían que no les vuelva a pasar. Y para eso mejoraron los contratos, pero luego, claro, ¿cómo trasladas esto? La única forma es metiéndolo en la negociación. Y para eso hay que aplicar seguramente el Real Decreto Ley 17/17. Usted tiene un espacio, pero eso supone ver las cosas desde otra perspectiva también.
Ya estará, Jesús, estarás pensando tú en todos los problemas que se plantea esto de un empresario que no es el empleador, pero que interviene en una negociación que es de empresa, pero, o incluso ya forma parte de la unidad de negociación porque las empresas son vinculadas funcionalmente y nominativamente identificadas, entonces la podemos identificar. Pero luego resulta que en el ámbito subjetivo de ese convenio no estarían los trabajadores de Telefónica, no estarían los trabajadores de los contratistas. Todo esto es nuevo, ¿no? Pero clave ese tema, ¿no? ¿Con quién negocias para luego garantizar que eso se mejore? Pero este es un tema al cual no le estamos prestando atención, pero que funciona en muchos casos, o puede funcionar. Lo que pasa es que nadie lo cuenta, ¿no? Nadie lo cuenta, pero el modelo tiene sus debilidades. Y esta construcción que cuando yo se lo cuento a los colegas italianos, sobre todo, ¿no? Se lo contaba a María Teresa Carinci, por ejemplo, o a Luca None, es que en Italia no hay ese modelo fuerte, ¿no? De garantía del derecho de huelga, y menos aún que se proyecte con eso que yo llamaba en un artículo de la RDS, la garantía extracontractual del derecho de huelga. Si la terminamos de construir, esto puede ser algo que puede ser una idea muy poderosa, pero ya están sentadas las bases, ¿eh? Y hay una conciencia social. ¿Se acuerdan la sentencia, cómo se llama? Altrad, creo que era, Altrad, ¿no? Cuando salió que la contratista podía sustituir, las principales podían sustituir a los trabajadores cuando los contratistas estaban en huelga. Eso generó una visión muy negativa socialmente. Tuvo que salir el ministro de Justicia del PP a decir, no, esto no es así. Entonces, aquí hay un filón, pero vamos a ver, no sé. Si sirve de algo, otra de experiencia personal muy pequeñita, pero que también no puedo contar. Estaba de presidente de la comisión negociadora del convenio del personal de limpieza de una contratista que hacía la limpieza de la Universidad de Sevilla. Aquel convenio estaba la negociación totalmente atascada. Los trabajadores hacen huelga y ya en un momento determinado la Universidad de Sevilla se harta por completo, manda a freír mona a la empresa contratista y se pone directamente como empresa principal a negociar con los trabajadores. Y entonces la Universidad de Sevilla, que no es su empleador, negocia con los sindicatos lo que la contratista le tiene que pagar a esos trabajadores. Claro, seguramente con una correlativa mejora del contrato, ¿no? Claro, yo medié una vez en Salamanca, yo era mediador cuando era titular, luego me declararon que era incompatible. Por eso no seguí ya cuando pasé a ser catedrático. De titular era compatible, ser mediador de catedrático no. En realidad lo que había cambiado era el criterio de la Junta, ¿no? Pero bueno, mediando en un conflicto y tenía que ver con una actividad del ayuntamiento, no me acuerdo, quizá los autobuses. Y entonces me decía, es que aquí todo depende de que el ayuntamiento apruebe una mejora de la contrata. Nosotros inmediatamente vamos a mejorar las condiciones, pero estamos negociando, esa negociación interempresarial que constituye el presupuesto. Pero esto se puede ver de otra manera también, porque como ha pasado en Sevilla, en Perú pasó eso con unas minas riquísimas que hay en el Perú a cielo abierto, Antamina creo que era, que es también lo mismo, ¿no? Los contratistas, los trabajadores de las contratas que hacen actividades de núcleo ahí, que bueno, hay un lío ahí. Entonces decidieron cuando llegaron los barcos para recibir el mineral tenía que salir, pues se plantaron y impidieron la salida del mineral. ¿Y qué hizo la mina Antamina? Pues dijo, porque estaba negociando con las empresas, dijo, a ver, me voy a reunir con los trabajadores de todas las contratistas, voy a pactar un convenio colectivo, pero no lo voy a firmar yo, claro. Lo van a firmar ustedes. No, ustedes lo van a firmar. ¿Con qué contenido? El que yo diga y todos igual. Entonces, ahí hay, no sé si 4 o 5 convenios colectivos, todos igualitos, pactados con Antamina, que los otros firman porque no les queda más remedio y porque además había una intervención de soporte porque Antamina se dio cuenta que bueno, lo que estaba por salir es el oro. Pero uno de los principales productores mundiales de oro, ¿no? Entonces ahí pues cualquier sesión es poca. Entonces, otra experiencia de este tipo, ¿no? Bien.
Profesor Belomo. Gracias. De momento que te referiste también a la situación italiana, tengo me gustaría un poco, además que, por supuesto, hacer mi enhorabuenas, pero hacer algún comentario con referencia al planteamiento del legislatore italiano con referencia al fenomeno de las redes de empresas, que presenta un problema diferente que está, a lo contrario, creo, de la mirada española, más que en el sistema de la negociación colectiva, está en la debilidad de la ley. Está nella debilità della ley e nella dificultad de construcción de las reglas de la relación laboral de los trabajadores involucrados dentro de la red. El sistema italiano e el planteamiento italiano al fenomeno de la red es como sistema bastante diferente, mientras me parece de entender que hay en cada caso una exigencia en el ordenamiento español de guardar, de tomar como punto de referencia una determinada disciplina colectiva, un determinado convenio colectivo, aún eligiendo las reglas de prioridad. Nella legislazione italiana hay una connaturale fuerte flexibilidad nel momento en el cual las reglas de la relación laboral de los trabajadores involucrados en la red están entregadas en prácticas a dos órdenes de fuentes negociales especiales. La primera es el mismo contrato de red, el mismo acuerdo entre las empresas para la constitución y para el funcionamiento de la red. El segundo implícito sería la negociación sindical entre los representantes sindicales de entre las empresas que son involucradas en la red. En práctica, una doble prioridad aplicativa, en el sentido que, de momento que, por supuesto, en Italia no hay un vínculo legal a aplicar un determinado convenio colectivo, ma hay una libertad de elección del convenio colectivo que se puede aplicar ad una determinata attività, se acepta e se da per implícita la idea que las partes sindicales pueden pactar un acuerdo especial para regular la relación laboral de los trabajadores involucrados en la red. Que esta especialidad de la relación laboral dentro de la red está explícita también en la norma especial que para los trabajadores que trabajan en el ámbito de la red prevé también tres instrumentos especiales. El primero es el desplazamiento que queda formalmente integra la relación laboral entre una de las empresas de la red y las diferentes empresas dentro de las cuales el trabajador puede ser desplazado. Y otros dos instrumentos que son la contratación conjunta de un trabajador y la tercera, que es la más innovativa, que es el instrumento de la codatorialidad, la posibilidad para más empresas de la red de contratar conjuntamente como una pluralidad de empresarios un trabajador.
Aquí, consecuentemente, los instrumentos que están a disposición de las empresas y de las partes sociales son varios y son bastante funcionales para cada específica realtà della red. Lo que hace la debilidad de la relación laboral dentro de la red en Italia no es tan no son tan los instrumentos que pueden ser utilizados por las partes sociales, sino la escasa claridad de la ley cuando se refiere a la posibilidad de contratar conjuntamente dentro de la red un trabajador. En el momento en el cual las empresas de la red van contratando conjuntamente un trabajador, fisiológicamente podrían elegir el convenio colectivo la aplicación del convenio colectivo que más aparece eficiente en relación al contenido concreto de la actividad laboral. Eso no es no representa, siendo en Italia una situación de libertad de elección del convenio colectivo, no representa un problema. El problema es la disciplina legal que se puede aplicar a la relación laboral del trabajador que tiene más empresarios, que tiene una relación laboral simultánea con más empresarios. Porque el punto fundamental sobre el cual no hay claridad y no se desarrolla el trabajo dentro de las redes de empresas es el tema de la responsabilidad salarial. El tema de la responsabilidad salarial, porque si hay una contratación conjunta por más empresarios, la utilización del trabajador puede ser una utilización para finalidades comunes de todas las empresas de la red, un administrativo, alguien que trabaja a servicios funcionales a toda la actividad de la red, o alternativamente puede ser la actividad que de vez en vez está desarrollada dentro de las diferentes organizaciones empresariales de las empresas de la red. Eso se admite que el trabajador pueda circular y pueda trabajar dentro de las actividades que se desarrollan nell'accordo de las redes de empresas. La dificultad es la de entender dónde está quién tiene la responsabilidad para el salario del trabajador. Se habla en general, se invoca, por supuesto, la figura de la responsabilidad solidaria, que pero no se adapta a todos los casos, porque la responsabilidad solidaria puede tener sentido en el momento en el cual un trabajador trabaja en una actividad que tiene una utilidad común para todas las empresas de la red. Se justifica mucho menos cuando un trabajador circula y va trabajando de vez en vez entre las varias empresas. Así que no es claro, y eso es el freno, el bloque que va a obstacular el desarrollo del trabajo de la red, si esta responsabilidad, como yo creo, puede ser también una responsabilidad parciaria, que el acuerdo de la red pueda establecer y poner en campo a todas las empresas
de la red a según de los tiempos, del tipo de actividad, de los momentos en los cuales el trabajador trabaja dentro de la red. Así que enfrente a una situación básica, factual, muy similar, efectivamente, en nuestro sistema los temas, los problemas de la red de empresas son bastante diferentes. Agradecer al profesor Bellomo que, además de ofrecernos sus explicaciones sobre la materia que le habíamos encomendado, nos dé esta oportunidad de comparar entre ordenamientos, que al fin de cuentas es también el sentido de jornadas de carácter internacional. Wilfredo, sí, un minutito, porque ahora sí que empezamos a ir casi fuera de tiempo. Sí, simplemente los italianos son los maestros en el tema de las redes, ¿no? Yo, de hecho, este tema lo traje para mi monografía y para el proyecto Red Lab de Italia, viendo los trabajos de Albino, de Cafaggi y otros profesores, ¿no? Muy relevante. Lo que pasa es que en Italia se decidió crear un contrato de red y entonces la reflexión italiana está muy asociada a ese contrato y los inmensos problemas, dificultades que plantea, etc. Entonces, cuando trajimos el tema aquí, el asunto, bueno, aquí también hay redes, funcionan, pero claro, conversaba con el profesor Vivero, vamos a presentar un proyecto sobre esto, pero ¿qué hacemos? Decimos que hay que entregar un contrato de red, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que había un montón de instituciones en España que trataban de dar respuesta a los problemas vinculados con el funcionamiento de la red al margen de la legalidad incluso, sobre todo por la jurisprudencia. Entonces empezamos a ver cómo había sentencias que reconocían la codatorialidad, o sea, el empleador conjunto y los efectos que tenía. Empezamos a ver cómo en el contrato temporal había un tratamiento que tenía en cuenta la red para precarizar. Ahora ya no, aunque relativamente después de la reforma. Vimos que en materia de prevención de riesgos había normas que tenían que ver con este tema del funcionamiento en red. Vimos que había una norma en materia de negociación colectiva, que me he referido, y vimos luego este desarrollo de la huelga, ¿no? Esta jurisprudencia sobre el huelga. Aquí hay un tratamiento jurídico de la red, pero no vinculada a un contrato específico, ¿no? Entonces el debate es muy distinto, aunque los problemas son comunes. Yo tengo, de hecho, se lo voy a mandar al profesor Bellomo, que le ofrecí que le iba a mandar unos libros, 2 artículos sobre ese tema del empleador conjunto, ¿no? Incluso la responsabilidad solidaria, el convenio colectivo, hay 1000 temas, ¿no? Interesantísimos, pero que se plantean desde una perspectiva particular en el caso de Italia y desde otra perspectiva particular en el caso de España, porque aquí no tenemos normas, no tenemos contrato de red, pero esto se produce en la práctica. Lo que ha querido el legislador italiano es lubrificar esa dinámica y crear una herramienta para que las redes funcionen. Pero claro, como una problemática luego compleja. Yo recuerdo alguna vez con el profesor Santoni en Nápoles que decía, oye, da ganas de no tener un contrato de red para poder reflexionar en general sobre estos temas. No digo más. Bueno, muchas gracias. Siento a lo mejor haber limitado el tiempo de respuesta. No. Gracias también a todo el público que nos ha estado acompañando y os emplazo a las 16 horas por la tarde para asistir a la ponencia del profesor Bellomo sobre negociación colectiva y autonomía individual en la industria 4.0. Bueno, pues muchas gracias.